Entonces, bueno, el día de hoy les vamos a hablar acerca de lo que serían las arritmias cardíacas. Y pues bueno, los exponentes son Yolitzin, Abraham y yo, su servidora Dulce. Entonces, bueno, si a lo largo de la presentación surge algún comentario, alguna pregunta, pues hacérnosla saber a nosotros o pues al doctor. Y bueno, cabe destacar aquí que pues bueno, no pusimos como una diapositiva como de inicio con respecto a lo que sería la arritmia cardíaca. Entonces, bueno, tenemos que tener en claro que pues la despolarización que normalmente va a comenzar el nódulo, en el nódulo SA o en el nódulo sinoauricular, y a este ritmo, como ya habíamos visto, se le va a conocer como ritmo sinusal. Sin embargo, pues existen ocasiones en donde la despolarización puede comenzar en otras zonas. En este caso, pues el ritmo se le va a denominar en función en donde se origina en una parte específica del corazón. Y aquí es donde se le va a ¿En dónde denominar está que el se va a nodo llamar sinusal? una arritmia. ¿Dulce? ¿Mande? Ubicación anatómica del nodo sinusal. Es para los tres, ¿eh? Sí. Cualquiera puede contestar. Abraham. Sí, permítame. Vamos a hacerlo dinámico, si no lo tienen bien definido para decirlo. Creo que es en la aurícula derecha, en el ángulo que se forma con la vena cava superior. Es en el techo de la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior. Ahí es donde está el nodo sinusal, antiguamente conocido como nodo de Kate y Flack. Adelante. Sí, bueno, entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que las arritmias cardíacas pues pueden originarse en 3 lugares diferentes, en lo que sería el músculo auricular, en cualquier parte de su extensión, en el nódulo AB o atrioventricular y en el músculo ventricular. Entonces, bueno, aquellas arritmias o aquellos ritmos que no sean, bueno, sí, en este caso si es un ritmo sinusal o auricular o sí, se va a denominar un ritmo supraventricular. Y para aquellos que sean ritmos ventriculares, va a ser todo lo contrario. Y bueno, vamos a ver que no va a seguir lo que sería el mando del nódulo SA o sinoauricular. No es totalmente cierto, es lo más frecuente que se originen en la aurícula, en el ventrículo o en la unión auriculo-ventricular, pero también puede haber focos ectópicos en las venas pulmonares o en la vena cava superior, en el ligamento de Marshall. O sea que hay focos ectópicos extracardíacos que también pueden ser parte de la génesis de las arritmias. Ok, sí, doctor, de acuerdo. Y bueno, aquí lo que va a ser muy importante para interpretar las arritmias, pues va a ser siempre que tengamos un electrocardiograma, pues encontrar lo que sería la onda P en la derivación donde sea más evidente y determinar su relación con los complejos QRS y pues el ancho de los QRS. Y pues lo vamos a ir viendo más adelante y pues los vamos a ir justificando. Entonces, bueno, ahora sí ya empezaríamos con la siguiente diapositiva. Y ya estaremos explicando lo que sería el potencial de acción, si no es que no tienen alguna duda hasta ahorita. Bueno, vamos a hablar primero de lo que es el potencial de acción. Y primero, bueno, tenemos que saber que las células cardíacas, o que son denominadas miocitos, estas son altamente especializadas que se encargan tanto de la conducción de impulsos eléctricos como de la contracción mecánica. Y bueno, es importante mencionar que algunos de estos miocitos van a mostrar automaticidad. Perdón. Esto es la capacidad de las células cardíacas de sufrir una despolarización diastólica espontánea e iniciar un impulso eléctrico en ausencia de un estímulo externo. La que sigue, por favor. Los potenciales de acción son originados espontáneamente y estos son propagados a través de los miocitos que son excitables.
Esto se refiere a que son capaces de responder a un estímulo con un potencial de acción regenerativo. Esto va también a ayudarse por una correcta propagación gracias a las uniones GAP, que estas son estructuras de membrana formadas por canales iónicos intracelulares, las cuales nos van a facilitar la comunicación eléctrica y química. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos que los potenciales de acción cardíacos se van a presentar en diferentes regiones y esto pues va a ser debido a que cada célula expresa diferentes canales iónicos. Y bueno, les vamos a hablar de dos, que sería el potencial de acción del nodo sinusal y el potencial de acción de la célula muscular. En el cual, bueno, aquí en esta imagen tenemos que el A sería el del nodo sinusal, mientras que el B sería de la célula cardíaca. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el potencial de acción del músculo cardíaco. Esta diapositiva les puse como el resumen de lo que pasa, pero bueno, se los voy a explicar en la siguiente, por favor. Bueno, en eso tenemos que el potencial de reposo de la célula cardíaca se inicia en menos 90 milivoltios. La entrada de cargas eléctricas positivas, como lo son el calcio y el sodio, a través de estas uniones GAP, van a hacer que el voltaje se aproxime a menos 25 milivoltios, iniciando así el potencial de acción. Tenemos que en el potencial de acción va a haber 5 fases. La fase 0, donde se inicia, va a recibir un estímulo eléctrico, que esto va a ocasionar que bruscamente cambie la permeabilidad al sodio, esto debido a la apertura de canales rápidos de sodio. Eso va a condicionar una corriente rápida de sodio al espacio intracelular, lo cual va a cambiar la polaridad de la célula de negativo a positivo, y el potencial va a alcanzar más 90 milivoltios, con lo que se va a iniciar la fase 1, la cual al ingresar el sodio a la célula va a permitir así la liberación de potasio. Esto debido a la fuerza de difusión de este mismo, lo que va a condicionar que la positividad intracelular comience a disminuir. Y bueno, eso también va a ser aunado al nivel del cloro, que va a ayudar a disminuir esta positividad. Posteriormente tenemos la fase 2, la cual va a haber un registro intracelular donde no se va a mostrar una diferencia de potencial, a lo que se le va a llamar la fase de meseta. Y bueno, esto es debido a que la entrada de sodio y calcio se va a compensar con la salida de potasio. Posteriormente tenemos la fase 3, en la cual la membrana va a dejar de ser permeable al sodio, ya que se van a cerrar los canales rápidos de sodio y los canales de calcio. Pero, sin embargo, el sodio que ya está dentro de la célula va a estar unido a los aniones proteicos, lo que va a condicionar que el potasio por fuerza de difusión continúe saliendo de la célula. Y por último tenemos la fase 4, donde la célula pues está recuperada totalmente, alcanzando un potencial de reposo. Sin embargo, no hay una gran concentración tanto de sodio y calcio en el interior de la célula, por lo que va a requerir de sodio con ayuda de energía, y esto se va a llevar a cabo por la bomba de sodio a nivel de la membrana, la cual va a utilizar el ATP. Secundario a esto, va a haber un aumento de potasio al interior de la célula y va a haber una liberación de sodio, bueno, por la liberación de sodio. Y con esto se va a alcanzar el previo a la excitación de toda esta fase. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿A todos les queda claro? Sí. Es muy importante esto que está explicando la doctora Omara, porque esta es el potencial de acción de una fibra muscular, una fibra de conducción o de contracción miocárdica. Y es muy importante que identifiquen todas las fases porque tiene diferencias significativas con el potencial de acción de una célula de automatismo, como es la del nodo sinusal. Entonces, observen ahí fase 0, el principal ion que entra es sodio, fase 1,
cloro y potasio, es de hiperpolarización, también se conoce. Fase 2, de plateado o de meseta. Ahí el principal ion es calcio, que entra a la célula. Observen cómo aquí en esta fase 2 hay una fase precisamente plana que hace que la célula mantenga la actividad contráctil. Eso es lo que da la contractilidad de una fibra muscular, la fase 2. Cuando explique ahorita la doctora el otro potencial de acción, van a observar que está ausente esta fase en la célula sinusal. Y en la fase 3 ya inicia propiamente la repolarización. La fase 3 es de repolarización temprana y se debe a difusión de potasio sin gasto de energía, salida de potasio. Fase 4 es repolarización tardía y aquí ya interviene un mecanismo con gasto de energía, bomba de sodio, potasio ATPasa, bomba de sodio, calcio ATPasa. Lo que intenta en esta fase es regresar al potencial transmembrana de menos 80 a menos 90 milivolts y esto lo va a lograr sacando iones positivos que son de sodio. Entonces, esto es lo que logra con estas bombas, sacar iones positivos al espacio extracelular para volver negativo al espacio intracelular. Hay mucha pregunta por ahí, doctores. Adelante, doctor. La que sigue, por favor. Creo que te saltó una. Sí, perdón. Bueno, tenemos que va a haber un periodo refractario. Que bueno, esto es tras la contracción, es necesario que las células pues se relajen y en este periodo los miocitos no van a poder ser despolarizados. El periodo refractario se define como el intervalo de tiempo posterior a la despolarización, durante el cual pues la célula no es excitable. Y bueno, esto es debido a la falta de disponibilidad de una corriente despolarizante. Va a dividirse en dos, en la refractariedad absoluta y la refractariedad relativa. La absoluta es debido a que, bueno, se define que no se puede excitar la célula en absoluto, mientras que la refractariedad relativa se va a necesitar de un estímulo superior al normal para poder excitar de nuevo la célula. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos el potencial de acción de conducción. Igual aquí está diapositiva de resumen y se lo voy a explicar en la que sigue, por favor. Y bueno, tenemos que el nodo sinoauricular es el marcapasos del corazón y su potencial de reposo es de menos 60 milivoltios. La actividad conjunta de diversas corrientes van a dar lugar a un flujo de entrada de sodio, el cual va a aumentar el potencial de membrana. Cuando este potencial de membrana alcanza menos 40 milivoltios, se van a activar las corrientes de calcio. Esto debido a los canales tipo TI de calcio y LI de calcio, que son transportadoras durante esta fase de ascenso del potencial y que son dependientes de calcio. Esto va a activar corrientes de salida de potasio y van a inactivar las corrientes de calcio, por lo que el potencial de membrana se va a reducir a causa del flujo de salida del potasio, ya que es el principal ion repolarizante del corazón. Y bueno, al alcanzar el potencial de membrana en reposo, el ciclo se va a repetir continuamente. Y como lo mencionó el doctor, pues en este ciclo vemos que no hay una fase de meseta como en el anterior. Observen esta fase que acaba de describir la doctora, se llama despolarización diastólica. La despolarización diastólica en la célula del nodo sinusal es propiamente lo que le da, o una parte de lo que da el automatismo a una célula del nodo sinusal. En una célula muscular no existe esta corriente continua de entrada de iones calcio.
lo que estamos intentando es sacar potasio en la fase 3 y fase 4 para despolarizar la célula. Pero en esta célula del nodo sinusal existe una corriente continua de iones calcio, entrada, y una pequeña corriente de salida de iones sodio. Entonces, no olviden esta fase de despolarización diastólica. Adelante. La que sigue, por favor. Bueno, antes de que empecemos a hablar acerca de lo que serían los mecanismos de acción, bueno, necesitamos entender que es muy importante comprender los mecanismos arrítmicos. En este caso, pues nos va a resultar pues muy útil pues para el manejo y el tratamiento apropiado pues de todas las arritmias. Entonces, pues una vez nosotros conociendo las bases fisiológicas de lo que serían las arritmias, pues va a ser más fácil interpretar tal cual lo que ya es una arritmia. Entonces, bueno, el primero que nosotros les vamos a presentar, pues sería el mecanismo de reentrada. Y bueno, entonces, como ya había comentado más o menos Yolitzin, vamos a tener lo que sería nuestro ciclo cardíaco, el cual pues va a comenzar en el nódulo sinoauricular. Y pues como ya habíamos visto, pues este impulso eléctrico se va a tener que dirigir o se tiene que propagar hacia lo que sería todo el corazón. Entonces, bueno, en este mecanismo de entrada nosotros tenemos que comprender que pues para que se dé este mecanismo tenemos que tener en cuenta que todas las fibras se van a ver despolarizado, es decir, ya tuvieron que haber iniciado lo que sería el potencial de acción, como vemos en la parte inferior izquierda. A su vez, una vez iniciado este potencial de acción y una vez despolarizadas las células, pues este mismo impulso eléctrico que había iniciado, pues tiene que culminar, ¿no? Tiene que después encontrarse en la fase refractaria, como había Yolitzin, y finalmente, pues este impulso se debe de extinguir. Entonces, pues bueno, ese sería lo que se pasaría fisiológicamente, ¿no? Inicia el potencial de acción y debe de culminar Y bueno, aquí tenemos en la parte azul, subrayado, ¿qué sucedería si este impulso eléctrico pues no culmina, no se extingue? Bueno, entonces, si un grupo aislado de las fibras no se ha activado durante la onda inicial de despolarización, ¿qué va a suceder? Bueno, pues estas fibras se van a excitar antes de que se extinga este impulso. Tal vez no queda un poco claro, pero bueno, yo les puse aquí arriba en la esquina superior derecha lo que es una imagen de unos carritos. Entonces, imaginemos que las células del miocardio son estos dos carritos, ¿no? En las cuales, al iniciar la carrera, el carrito amarillo va a avanzar primero que el carrito verde. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, para empezar, no se despolarizaron en un inicio. Una salió adelantada que la otra. Por lo tanto, el carrito amarillo va a ir más adelante que el carrito verde. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué va a suceder si el carrito verde después avanza? Si se encuentra al carrito amarillo, lo puede chocar por atrás. ¿Y qué pasa si ese carrito amarillo lo choca por atrás? Lo va a impulsar aún más hacia adelante. Entonces, más o menos, este sería como un ejemplo burdo de lo que sería el mecanismo de reentrada. Y bueno, no, ahí está equivocado. O sea, si el carrito amarillo alcanza al carrito azul o viceversa, el impulso se extingue. O sea, colisionan y se extingue. Ahí no se genera el mecanismo de reentrada. Ajá. Sí, miren, bueno, sí. ¿Sí? ¿Vas a explicar un poco más de reentrada? Un poquito más. A ver, adelante. Bueno, tal vez no fue el ejemplo como tal vez sí correcto, tal vez sí lo debí de haber dicho de esa manera. Sin embargo, solamente como para ejemplificar el hecho de que pues las células no se van a haber ocasiones en las que las células no se van a despolarizar en el mismo tiempo. Y bueno, aquí... A esto se le llama reentrada fisiológica. Ajá. Y
bueno, aquí pueden actuar como vínculo para volver a excitar estas zonas previamente despolarizadas, pero pues no se han recuperado de la despolarización inicial, pues como había dicho el doctor, pero pues ahorita lo vamos a hablar un poquito más, esto que acabo de decir. A ver, dale la siguiente, por favor. Bueno, antes de que les dé como la explicación, pues bueno, aquí tenemos otros nombres con los que podemos encontrar el mecanismo de reentrada, que sería reentrada, la excitación reentrante, movimiento circular, latidos recíprocos o ecos, o taquicardia reciprocante. Y pues aquí la definición de mecanismo de reentrada quiere decir que indica una propagación repetitiva de lo que sería la onda de activación, que vuelve a su lugar de origen para volver a activar una zona que ya había sido activada. Dame la que sigue, por favor. ¿No cambia? Abraham. Bueno, en lo que cambia la diapositiva, ¿listo? Bueno, adelante. Sí, ya está. Bueno, aquí el diagrama. Entonces ya les había comentado que va a haber potenciales de acción y periodos refractarios que van a ser diferentes en células miocárdicas. ¿Esto a qué se va a dar? Bueno, va a haber procesos en, por ejemplo, isquemia aguda, hipocalemia, efecto excesivo de algunos antiarrítmicos, la falta de actividad adrenérgica en un grupo de células miocárdicas. Esto va a hacer que se propicie el mecanismo de reentrada y tenemos que tener en cuenta que también va a haber células con potencial de acción normal y estas células se dice que van a tener un periodo refractario alto o amplio, y también por otra parte vamos a tener células con potencial de acción corto que tendrían un periodo refractario corto o disminuido. Entonces, fue lo que nos había comentado Jolitzin, dependiendo del periodo refractario, del tamaño, va a ser la probabilidad de que se pueda reexcitar o no. Entonces, si tenemos un periodo refractario amplio, quiere decir que pues va a ser más difícil o va a estar más dificultado el hecho de que este potencial de acción pueda volver a ser reexcitado en comparación con un periodo refractario corto. A esto se le va a llamar dispersión de periodos refractarios. Y bueno, a esta dispersión temporal de lo que serían los periodos refractarios, ¿qué nos va a permitir? Bueno, pues que una vez ya repolarizada una célula con un periodo refractario corto, que les había dicho que es más susceptible que pueda volver a ser reexcitada, pues en este caso si existe un impulso eléctrico que lo reexcite, pues se va a dar lo que sería la reentrada celular. Entonces ya ahorita viene el diagrama. Dame la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una imagen en donde, pues bueno, vamos a ver qué encontramos. Aquí es como, tenemos como un circulito negro en la imagen, como si fuera un ojito. Pues va a ser un obstáculo anatómico que pues no va a ser excitable, como ya les había comentado, puede ser por una isquemia o por, no sé, por una calcificación. Entonces tenemos que tener en cuenta que pues como estamos hablando de lo que sería un impulso eléctrico, pues este impulso eléctrico tiene que tener lo que sería una vía, ¿no? Un circuito. Entonces este circuito, bueno, este potencial, bueno, no, más bien este impulso eléctrico tiene que cruzar o tiene que dirigirse por lo que sería este circuito. Y como sabemos, pues la energía pues se va a tener que transmitir de manera lineal. Y pues va a tener que, este impulso eléctrico pues va a buscar salidas. Por lo tanto, pues se va a dirigir en los distintos haces. Ahí se escucha mucho ruido. Bueno, creo que ya no hay tanto ruido. El micrófono de Abraham, pero creo que es el del doctor. ¿En serio? Ah, ok.
A ver, lo voy a quitar. ¿Sí soy yo? Sí, Sí. no sé, pero por si Sí. acaso yo cierro también mi puerta, a ver. Bueno, a ver, lo voy a Bueno, cerrar. entonces como ya... Ajá, bueno, entonces como ya les había comentado, pues este impulso eléctrico pues va a tener que ser transmitido por lo que serían un circuito. Entonces, pues este es un ejemplo de lo que sería el impulso eléctrico, ¿no? Cómo se va a transmitir. Entonces, si nosotros encontramos en nuestro camino un obstáculo, pues ¿qué es lo que va a suceder? Pues nosotros vamos a tender a evadir ese obstáculo, a rodearlo. No podemos, no sería como si fuéramos fantasmas que lo podríamos traspasar, no, o sea, tenemos que rodearlo. Entonces, bueno, aquí lo que nos menciona la bibliografía, pues es que vamos a tener la presencia de lo que serían las vías rápidas y las vías lentas. Entonces, bueno, aquí la vía lenta, en este caso, está representada con el color verde. Entonces, si lo ven aquí en la imagen, en la primera, en la segunda y en la tercera, tenemos la presencia de lo que sería esta vía lenta. Esta vía lenta, ¿cuál va a ser su característica? Pues bueno, se dice que es de baja velocidad, por eso es vía lenta, tiene una baja velocidad de conducción y a su vez tiene un bajo periodo refractario. Y como les había dicho, pues va a haber una mayor susceptibilidad a que si existe un impulso eléctrico, pues se vuelva a continuar lo que sería el potencial de acción. Y pues no se podría tal vez restablecer este potencial. Y bueno, también tenemos lo que sería la vía rápida. En este caso, la vía rápida, pues la tenemos representada con lo que sería la línea roja. Esta vía rápida, pues se dice que pues tiene una alta velocidad de conducción y por lo tanto tiene un periodo refractario amplio, por lo cual va a ser difícil que se repolarice. Entonces, bueno, aquí ya les había comentado que pues va a existir el obstáculo anatómico que pues no va a ser excitable. Por lo tanto, vamos a tener la presencia de estas dos vías, una vía lenta y una vía rápida. Entonces, bueno, cuando este frente de onda o el potencial de acción se encuentra el obstáculo, va a avanzar por una de las vías. En este caso, va a ser la vía rápida, la que va a alcanzar primero, como había mencionado el doctor con el ejemplo de los carritos, va a haber uno que va a ir más rápido que la otra. Por lo tanto, quien va a pasar más rápido, pues va a ser la vía rápida. Y bueno, aquí vemos en la imagen, en la primera imagen, que la vía lenta se va a ver ocluida, ¿no? O sea, ya no va a pasar. Y esto porque pues es lo que había dicho el doctor, ¿no? Pues que se dice que hay un bloqueo funcional. ¿Y por qué? Pues como les había dicho, pues simplemente la vía rápida tiene un periodo refractario alto. Entonces, si nosotros seguimos esa línea roja, podríamos ver que tiene una colita, por ejemplo, larga. Entonces, si esta línea verde llegara a la línea roja, pues no podría crear un impulso eléctrico, no podría, ¿cómo explicarlo? Hacer que se vuelva a despolarizar en el periodo refractario relativo, ¿sí me entienden? Entonces existe ese bloqueo fisiológico, por lo mismo de que la vía rápida tiene este periodo refractario amplio, por lo tanto no se puede crear no se puede volver a despolarizar. Y entonces este impulso, la vía rápida, pues se dirigiría a los demás partes del corazón. Entonces, bueno, aquí ya en la imagen 2, pues, ¿qué es lo que sucede? Vemos que existe un bloqueo, pero este bloqueo es solamente unidireccional, o sea, no hay bloqueo de las dos vías, solamente hay un bloqueo de lo que sería la vía rápida. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues bueno, el impulso de la vía rápida pues se va a ver bloqueado y por lo tanto no va a poder proseguir. En tanto que el impulso de la vía lenta, pues sí va a poder proseguir porque no existe nada que bloquee su conducción. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, eso es
Ya tenemos acá la imagen 3, y entonces este impulso, una vez habiendo un bloqueo unidireccional, la presencia de una vía lenta, pues este impulso eléctrico de la vía lenta, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a conducir de manera retrógrada. Y por lo tanto, si hablamos de tiempos, ya habría alcanzado de nuevo lo que sería otro nuevo impulso eléctrico, y ya volvería a alcanzar lo que sería la cola de nuestro potencial de acción o este periodo refractario relativo, y podría volver a reexcitar el mismo punto, y daríamos, a ver, dale en la siguiente imagen. Tendríamos un potencial de acción que está en continua despolarización por lo mismo de esta vía retrógrada. Ya se quitó la diapositiva porque ya no la veo. Bueno, entonces, bueno, si quieren les vuelvo a decir como que qué sucede otra vez. Primero, va a existir un bloqueo funcional porque todavía sigue, esta onda tiene un periodo refractario, ¿no? Por lo mismo de que su repolarización pues está altamente prolongada. ¿Qué dice? Dice que lo dejaron de compartir. Bueno, entonces pues da tiempo a que la vía rápida se pueda recuperar de un periodo refractario, y por lo tanto pues se eliminaría este bloqueo, ¿no? Y pues la vía lenta pues podría ascender de forma retrógrada, y pues este proceso se puede repetir una y otra vez, por lo mismo de que el periodo refractario pues es corto de la vía lenta y es susceptible a que pueda volver a ser repolarizado de nuevo. Creo que no se ve. Bueno, a ver si encuentro la diapositiva. Bueno, voy a seguir hablando. Me voy a saltar a casi una de las últimas de mecanismos de reentrada, que esto no necesita con imagen para ver. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para que se dé un mecanismo de... Vamos a requerir de varios puntos. El primero es que exista un sustrato, es decir, necesitamos a fuerzas tener tejido miocárdico con diferentes características electrofisiológicas y propiedades de conducción, refractariedad. Bueno, no sé si ustedes lo ven, pero yo no. Sí se ve. Sí lo veo. ¿Sí lo ven? Sí, se ve. Es que yo no veo. Bueno, ¿en qué diapositiva están? Y yo les voy diciendo. Esta diapositiva está muy bien, Están en doctora. la de... La que tienes, ¿por qué? ajá, esa está muy bien. Ese es el mecanismo más sencillo de explicar una reentrada. Miren, déjame decir algo, por favor. Este ejemplo es de la vía de conducción normal del corazón, o sea, es el nodo aurículo-ventricular y la característica que tiene de fisiología de doble vía. Nosotros tenemos un impulso que se genera en el nodo sinusal, está en el techo de la aurícula derecha. Este impulso eléctrico se va a propagar a ambas aurículas, se despolariza primero la aurícula derecha y a través del haz de Bachmann se despolariza la aurícula izquierda. Recuerden ustedes que tenemos mal llamado un esqueleto fibroso a nivel del surco auriculoventricular que impide que la corriente que despolariza las aurículas pase a los ventrículos por todo ese esqueleto fibroso. O sea, el impulso eléctrico obligadamente tiene que pasar por el nodo auriculoventricular.
La doctora está haciendo ahí un esquema donde está dibujando el nodo aurículo-ventricular que tiene fisiología de doble vía. Una vía lenta y una vía rápida. La vía rápida en rojo, la vía lenta en azul o verde. Ahora, el primer esquema dice que el impulso viene del nodo sinusal. Baja por ambas vías. Y entonces cuando baja por ambas vías, el impulso que baja por la vía lenta, cuando quiere subir por la vía roja o vía rápida en sentido retrógrado, no va a poder porque está en periodo refractario absoluto. El impulso de la vía rápida, observen cómo baja por el tronco de las de His y despolariza los ventrículos de forma normal. Ahora, observen el segundo esquema. El impulso igual baja por la vía lenta, pero se bloquea en sentido anterógrado. Esto es muy importante para que se inicie el mecanismo de reentrada. Bloqueo unidireccional. O sea, tenemos que tener 2 vías de conducción. Puede haber más, 2, 3, 4 vías de conducción. Pero necesitamos tener por lo menos para el mecanismo de reentrada 2 vías de conducción. Y las vías tienen que ser ya sea fisiológicas, funcionales o bien anatómicas. Este caso de reentrada intranodal es una vía fisiológica. Cuando el impulso baja normalmente por la vía lenta, intenta pasar por la vía rápida y se bloquea. Esto le permite a la vía lenta bajar a través de todo el impulso y entonces sí, observen ese espacio en blanco en el segundo esquema, ese tejido es excitable, está en periodo de reposo transmembrana, entonces puede despolarizarse y encontrar ya donde se bloquea unidireccionalmente, nuevamente en periodo refractario relativo, de tal forma que lo excita y se regresa el impulso por la vía rápida. Vean el esquema 3. Ahí logró pasar el impulso de forma retrógrada y entonces se genera ahí el mecanismo de reentrada. Pero entonces ese es el primer latido propiamente de la taquicardia o del mecanismo de reentrada. Ya todos los demás latidos, ese sería el giro antihorario que se generaría para perpetuar la taquicardia. O sea, vía lenta, sube por la vía rápida, baja por la lenta, sube por la rápida. Ese es el tipo de reentrada intranodal más común. Cuando revisemos ahorita taquicardia por reentrada intranodal, ese sería uno de los mecanismos más frecuentes que generan esta taquicardia. En resumen, ¿qué necesitamos para que se desencadene una reentrada? 2 vías de conducción con diferentes propiedades de conducción, con diferente refractariedad y que se genere bloqueo unidireccional. Que la velocidad de conducción a través de donde gira el circuito de la taquicardia vaya lo suficientemente lento que siempre encuentre adelante tejido excitable. En el momento en que choca con algún tejido que no se excita, ahí se interrumpe la taquicardia. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, ¿alguna duda, doctor? Esto es muy importante porque el 50-60% de las taquicardias se pueden explicar por este mecanismo. Bueno, adelante. Chicos. Sí, la que sigue. Bueno, entonces, a ver si sí cambia. Es que creo que, no sé si es pero bueno. La siguiente diapositiva dice reentrada a nivel de Purkinje músculo. ¿Sí está? Allá. Bueno, entonces, que bueno, como habíamos visto, pues pueden haber mecanismos de reentrada, pues a distintos niveles. En este caso, pues tenemos al nivel de Purkinje y el músculo. Entonces, bueno, si un impulso llega a un sitio del ventrículo donde este es bloqueado, puede conducirse por una vía alterna y reexcitar el sitio en donde inicialmente fue bloqueado. Y esto es el mecanismo fisiopatológico que da a lo que sean las extrasístoles ventriculares, y pues ahí está la imagen en la esquina superior derecha de lo que sería esta reentrada.
Y pues también podemos encontrar reentradas en la unión atrioventricular y pues dentro del nodo atrioventricular puede haber un mecanismo también de reentrada, provocando taquicardia paroxística auricular o taquicardia nodal. Y pues bueno, también tenemos lo que sería la reentrada a través de haces anómalos, como lo podemos ver en la imagen de la esquina inferior derecha, en donde pues la reentrada puede hacerse a través de haces anómalos, como ya había dicho el doctor en un inicio, y pues este puede favorecer a la aparición o a la perpetuación de las taquicardias auriculares paroxísticas en lo que sería pacientes con síndrome de Long-Levine y Wolff-Parkinson-White. La que sigue, por favor. Entonces, para que vean que pues el mecanismo de reentrada pues se puede dar a distintos niveles de lo que sería, bueno, de la anatomía del corazón. La que sigue, por favor. Y pues como bueno, ya les había comentado más o menos el doctor con respecto a qué era lo que se necesitaba. Bueno, sí, antes de eso. Bueno, la que sigue. Bueno, aquí dice que, pues, como ya había mencionado el doctor, pues puede haber mecanismos de reentrada tanto fisiológicos como anatómicos. Y pues bueno, lo importante de atrás era que pues estos dos mecanismos pueden coexistir al mismo tiempo. Entonces, bueno, en cuanto a los mecanismos de reentrada, como ya les había doctor, pues se van a necesitar varios requisitos. No, dar en la que sí. Como ya había dicho, que en el miocardio se encuentran células que tengan diferentes potenciales, bueno, que tengan características electrofisiológicas y propiedades de conducción y refractariedad diferentes, que exista una zona de bloqueo, como había dicho el doctor, que sea tanto anatómico, tanto funcional, o sea, de ambos tipos, y que la zona de tejido excitable alrededor del cual el cual pueda circular el frente de onda, como les había comentado en lo que sería el dibujo, que pues tiene que rodear este obstáculo. Y también debe de haber a fuerzas un bloqueo de conducción unidireccional, como había dicho el doctor. Y pues también debe de existir un trayecto de conducción lenta y pues otro también de conducción rápida. Y pues de conducción lenta pues tiene que permitir que se cree un retraso suficientemente en lo que sería la conducción del frente de onda, pues para que se permita la recuperación del tejido refractario proximal a la localización de lo que sería el bloqueo unidireccional. Y también debemos de tener lo que sería una masa crítica de tejido que pues pueda sostener estos frentes de onda de reentrada circulante. Si no existe, pues no se podría dar. Y pues también un desencadenante que la inicia. Y pues aquí tenemos unas imágenes, ¿no? Por ejemplo, en la imagen A, existe un circuito discontinuo, en el B, un circuito continuo, en el C, un bloqueo unidireccional, o en el D, una conducción lenta. Cualquiera de estos que nosotros podamos encontrar, también pueden crear lo que sería un mecanismo de reentrada, para que vean que los circuitos pues también pueden ser modificados. La que sigue, por favor. Bueno, hasta aquí tienen una duda, chicos. No, Creo que no, compañera. Bueno, la que sigue. Y bueno, seguimos con otro apartado que sería el automatismo anormal. Y bueno, tenemos que principalmente el automatismo normal, como ya se lo había mencionado, es la capacidad de la célula de producir sus propios estímulos. Y bueno, esta va a ser dependiente de la fase 4 del potencial de acción, en el cual va a ser debido a una despolarización paulatina que va a llegar a su umbral y esto va a desencadenar a su vez que exista un potencial de acción. Y bueno, tenemos que las células especializadas como no son la del nodo sinoauricular, nódulo auriculoventricular y el sistema de His-Purkinje, poseen esa actividad de automatismo o la actividad de marcapasos. Y bueno, tenemos que en condiciones normales las células del nódulo sinoauricular descargan más rápido que las denominadas del marcapasos. Y tenemos que esta frecuencia de descarga va a estar determinada por va a estar determinada por tres potenciales o tres características, que sería el potencial diastólico máximo, el potencial de umbral al que se inicia el potencial de acción y la rapidez o dependiente de la despolarización.
y un cambio en cualquiera de estos mencionados puede modificar esta frecuencia y este automatismo. Y bueno, aquí en esta imagen es pues los mecanismos de aumentos normales. Y bueno, en la imagen A tenemos que es el normal. En el B vemos un aumento del umbral del voltaje. En el C una disminución del potencial diastólico de membrana. Y en el D un aumento de la dependiente de la despolarización. Que como ya se les había mencionado, pues cuando hay una alteración en cualquiera de estos, pues va a haber un cambio. Y bueno, también tenemos que el sistema nervioso automático va a controlar la actividad de estos marcapasos y que esta puede ser modulada por diferentes factores sistémicos, como lo son las anomalías metabólicas, sustancias endógenas o farmacológicas, lo cual pues va también a alterar esto. Y bueno, también es importante saber que la supresión o la potenciación de cualquiera de esta actividad puede derivar a arritmias cardíacas. Y bueno, entonces tenemos que el anormal sería que las células miocárdicas que no son del marcapasos de las aurículas y ventrículos no van a mostrar esta actividad espontánea. Y bueno, aunque pueden presentar propiedades de automatismo. Esto debido en situaciones como en la que el potencial diastólico máximo se va a elevar hasta el potencial de umbral por diferentes corrientes, lo que va a dar lugar a una corriente despolarizante de entrada y una reducción de potasio. Y bueno, tenemos que la frecuencia intrínseca de un foco automático anormal va a depender del potencial de membrana. Entre más positiva esté la membrana, va a ser más rápida esta frecuencia. Y bueno, se menciona que en los casos en los que se puede presentar es cuando el potasio extracelular esté elevado, cuando el pH intracelular es bajo o con un exceso de catecolaminas. Y bueno, es importante mencionar que una distinción entre el automatismo normal y el alterado es que este último, el anormal, es menos sensible a la supresión de sobreestímulos. Y bueno, se mencionaba que en estas condiciones, aunada a un foco automático ectópico, puede mostrar características propias de algunas arritmias que, bueno, como se van a ir mencionando en la exposición. Buenos días, compañeros. Justo hoy estoy teniendo muchos problemas con el internet, entonces si me trabo mucho, por favor, me dicen. ¿Ya se cambió la diapositiva? Ah, ok. Entonces vamos a hablar de actividad disparada. ¿Sí me escuchan bien? Sí, 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 te Ah, escucho ok, bien. Sí, te ok. escucha. Gracias. Entonces, para hablar de actividad disparada, tenemos que conocer el concepto de qué es un postpotencial. Y bueno, esta va a ser una oscilación eléctrica despolarizante, pero de baja frecuencia del potencial de membrana, que bueno, esta si llega a alcanzar un umbral, puede desencadenar como tal ya un potencial de acción. Y este potencial de acción, a su vez, puede generar otros postpotenciales que pueden producir respuestas repetitivas propagadas, como se ve aquí, por ejemplo, en el caso de, bueno, estos se van a dividir en dos que posteriormente les voy a hablar, pero lo que quiero es que, por ejemplo, aquí en la imagen de superior derecha tenemos el potencial normal, ¿no? Como debería ser la curvita. Y abajo tenemos las diferencias en cómo hay, antes de que se genere otro potencial como tal, hay otros pospotenciales que son de baja frecuencia, es decir, que son más pequeños, que crean como tal una respuesta repetitiva. ¿Me das la siguiente, por favor? Entonces, bueno, estas respuestas propagadas van a constituir la base de la llamada actividad desencadenada. Y bueno, esta actividad desencadenada se distingue como tal del automatismo, en que ésta siempre va a necesitar un pospotencial previo que lo desencadene, a diferencia del automatismo. Y bueno, por tanto, se le va a denominar actividad disparada a la que es desencadenada por pospotenciales de acción previos y que pueden ser causa de arritmias ventriculares sostenidas. Entonces, ¿me das la siguiente, por favor?
Entonces vamos a tener dos tipos de pospotenciales, que son los pospotenciales precoces, que estos van a ocurrir durante la fase 2 o la fase 3, como se puede ver en la imagen A y en la imagen B, que estamos en la fase 2 y en la fase 3, o los pospotenciales tardíos, que es después de completar la fase de repolarización, es decir, en la fase 4. ¿Me das la siguiente, por favor? Entonces vamos a empezar a hablar de los precoces. Bueno, la aparición de estos se ha relacionado como tal con un incremento en las corrientes de entrada de sodio y calcio principalmente, o en una disminución en las corrientes de salida del potasio. Bueno, esto es clínicamente podría ser debido a fármacos que prolongan el QT, como la quinidina, la procainamida o el sotalol, o por ejemplo también por hiperpotasemia, hipoxia, concentraciones elevadas de catecolaminas o elevación de la PCO. Y bueno, un ejemplo que tenemos aquí es la taquicardia ventricular, es en torsión de puntas asociadas a síndrome de QT largo. Y bueno, este va a ser favorecido por bradicardia y bueno, va a ser abolidos por taquicardia, que también se va a diferenciar esto de los tardíos. ¿Me das el siguiente, por favor? Y bueno, los tardíos son causadas por diferentes alteraciones que lo que tienen en común es que elevan la concentración del calcio intracelular diastólico, lo cual da lugar a oscilaciones pues causadas por este calcio, ¿no? Y que son capaces de desencadenar un nuevo potencial de acción si obviamente alcanzan el umbral de estimulación. Y bueno, aquí a medida que se reduce la duración del ciclo cardíaco, la amplitud y la frecuencia de los pospotenciales tardíos aumenta, es decir, se va a ver favorecido por la taquicardia. Por lo que también es de prever que la iniciación de estas arritmias desencadenadas por potenciales tardíos ocurra cuando la frecuencia aumenta, ya sea en forma espontánea o mediante maniobras de estimulación. Bueno, clínicamente podría ser debido a intoxicación por digitálicos, que esto es como de lo más frecuente, y esto es debido a una inhibición de la bomba sodio-potasio, lo cual fomenta la liberación del calcio intracelular, y por hiperadrenergia, lo cual produce una sobrecarga del calcio intracelular por los canales de calcio dependientes de voltaje tipo L, y a la vez la corriente de intercambio de sodio-calcio, perdón. Bueno, también podría ser por isquemia. ¿Tienen alguna duda? No, va bien, gracias. Sí, muy bien, gracias. Vale. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar a hablar de lo que serían las extrasístoles auriculares. No le cambies. A ver, denme un segundo. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno, Te escucho. creo que ya no se escucha doble. Ya. Sí, se escucha. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que serían las extrasístoles auriculares y posteriormente lo que serían las extrasístoles ventriculares. Entonces, bueno, vamos a ver que estas extrasístoles, como ya había dicho el doctor, pues van a ser comunes en lo que serían las personas sanas. Y pues frecuentemente pues las vamos a detectar en lo que serían electrocardiogramas ambulatorios. Entonces, pues vamos a comenzar a verlas. Entonces, dame la que sigue, por favor. ¿Cómo se van a definir? Bueno, las extrasístoles auriculares se van a definir como un latido cardíaco adicional causado por una activación eléctrica de las aurículas que se originan en una zona anómala antes de lo que se produciría un latido cardíaco normal. La que sigue, por favor.
Es lo que les había comentado, que pues estos impulsos eléctricos o el origen de ellos va a ser en una zona ectópica, en cualquier parte de las aurículas. Y pues esto se va a denominar supraventriculares. Hablando ya de epidemiología, pues vamos a comentar que se encuentran tanto en la población en general como en personas que ya tienen una enfermedad cardíaca subyacente. Es muy importante determinar esto. Y pues que existe hasta un 99% de las personas mayores de 50 años con una frecuencia creciente con cada década de la vida. Entonces, pues si nos llega un paciente al consultorio, le hacemos un electro, pues va a ser posible que encontremos este tipo de extrasístoles y pues nosotros podamos definir si es idiopática o si se atribuye a una causa subyacente. Entonces, bueno, ¿qué nos va a condicionar estas extrasístoles auriculares? Pues un mayor riesgo de la fibrilación auricular o un accidente cerebrovascular isquémico. He ahí su importancia. La que sigue, por favor. Bueno, aquí yo encontré unos factores de riesgo. La verdad, de igual información acerca de extrasístole ventricular y auricular, pues es muy poca. Entonces yo les traté de colocar lo más que pude. En este caso, pues dice que un factor de riesgo es la altura. ¿Por qué? Pues es posiblemente debido a la relación entre el tamaño corporal y las medidas de la aurícula izquierda. Es decir, si encontramos un paciente muy alto, no sé, tal vez un poco obeso, pues puede ser que se relacione a más altura, mayor tamaño de la cavidad. Y también aquellos que tienen un péptido natriurético B, pues elevado, y también aquellos pacientes que tienen anomalías en el metabolismo de los lípidos, en este caso de las HDL, y también en los que un HDL pues se encuentra bajo y pues se asocia a un riesgo de lo que serían las extrasístoles auriculares. En esto en cuanto a factor de riesgo, pero pues de ahí en fuera pues no existe algún otro factor de riesgo que pueda condicionar esta arritmia cardíaca. La que sigue, por favor. Bueno, aquí en cuanto a la fisiopatología, pues tenemos que el nodo sinoauricular y el nodo atrioventricular van a tener que funcionar, bueno, que funcionan pues normalmente, pues se van a ver afectados por distintos factores. En este caso, pues uno sería un daño exterior a las aurículas, dos, un mecanismo de reentrada como ya les había comentado, o tres, la automaticidad anormal. Puede ser por estos mecanismos, sin embargo, pues todavía no hay un mecanismo fisiopatológico definido que pueda definir en concreto cuál es la causa por la cual se cree estas extrasístoles auriculares. La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue es una diapositiva que estamos viendo lo que serían las causas y la prevención. Bueno, las causas. Una de ellas va a ser el consumo del tabaco, el consumo del alcohol, el abuso de las sustancias recreativas, en este caso se dice que la cocaína, y también puede ser propiciada por un consumo de café, ciertos medicamentos, y ciertos suplementos. Y bueno, ¿cómo nosotros lo podríamos prevenir? Pues nosotros podemos quitarlos y con ello la predisposición a crear estas extrasístoles auriculares. La que sigue, por favor. En este caso, bueno, sigue la diapo de sintomatología, pero pues en lo que avanza, pues les voy comentando. Se dice que las extrasístoles auriculares y tanto ventriculares, de una vez les voy comentando, pues en realidad, en general son asintomáticas. Sin embargo, hay varios pacientes que pueden manifestar que tienen que el corazón está acelerado o que sientan latidos o palpitaciones y mareos. Solamente refieren estas tres sintomatologías, de ahí en fuera no hay nada y suelen ser asintomáticos. Como les había dicho, pues se detectan la que sigue, se detectan estas extrasístoles
con un electrocardiograma ambulatorio, y pues se le pregunta, se le interroga al paciente si ha tenido alguna sintomatología asociada a este evento, y pues la verdad la mayoría refieren que no hay ninguna sintomatología. Y bueno, ¿cuáles son las herramientas de diagnóstico primarias para nosotros diagnosticar lo que serían las extrasístoles auriculares? En primera instancia tenemos que determinar que el objetivo pues es confirmar las extrasístoles auriculares. Es importante determinar lo que sería la frecuencia, la morfología, y pues tenemos que identificar si existe una cardiopatía estructural subyacente o no, porque eso pues nos va a condicionar un tratamiento, ¿no? Ya dirigido al paciente, porque pues en todo caso la problemática aquí es la cardiopatía estructural subyacente y no la extrasístole auricular. Entonces es aquí la importancia, determinar si nosotros tenemos una extrasístole auricular, está asociada o no a una causa subyacente. Si no existe una causa subyacente, pues ya les había comentado, es idiopática, el paciente va a tener una vida normal, no va a tener sintomatología, y pues solamente ahí terminaría, ¿no? Ahí culminaría. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues se va a realizar una evaluación inicial. Esta evaluación inicial, ¿de qué va a constar? Pues bueno, va a ser de un electrocardiograma de 12 derivaciones en primera instancia, y o se puede realizar un monitoreo ambulatorio de 24 a 30 días, que sería pues ya un holter. Y también podríamos realizar una evaluación adicional, que sería, bueno, podría ser un ecocardiograma transtorácico para evaluar la estructura y la función cardíaca, y pues determinar lo que sería ya la cardiopatía estructural subyacente. Y bueno, cabe mencionar aquí que como había comentado el doctor hace mucho tiempo, que pues estas extrasístoles auriculares y ventriculares, pues en realidad solamente lo tienen un 2% de la población, y pues este 2% va a aumentar cuando se realiza este monitoreo ambulatorio a un 5%, y pues ya vamos a identificar a nuestros pacientes con extrasístoles. La que sigue, por favor. Y pues bueno, igual, lo que cambia sería muy importante realizar el holter si es que el paciente tiene sintomatología, y cada vez que el paciente tenga sintomatología, pues igual ver si se asocia con los resultados del holter, y pues determinar si la sintomatología se deriva a lo que sería la extrasístole auricular o no. Y pues bueno, ya basándonos un poquito ya en el electrocardiograma, que es lo que nos va a dar pauta a determinar si existe una extrasístole auricular o no, pues va a ser la evidencia electrocardiográfica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a ser aquí importante, ¿no? Identificar. Bueno, en primera instancia, pues como les había comentado, que pues el impulso no van a ser del nodo sinoauricular. Entonces, este ritmo no va a ser sinusal. Eso sería lo primero que nosotros deberíamos de determinar. Y por lo tanto, si entonces este impulso, o bueno, sí, este impulso eléctrico, este origen proviene de una zona ectópica y no proviene del nodo SA, entonces va a cambiar la morfología de lo que sería la onda P. En este caso, en una misma derivación, porque pues ya si nosotros revisamos en todas las derivaciones, pues obviamente todas las derivaciones van a ser diferentes de la P. En este caso, en una misma derivación, la P va a ser diferente, su morfología va a cambiar. ¿Cuáles van a ser las causas de esta condición? Una podría ser la insuficiencia cardíaca, y otra podría ser también el infarto al miocardio. Pero pues tendríamos que analizar demás patrones electrocardiográficos pues para definir esto. Y esta extrasístole auricular, como ya les había dicho, pues que puede desencadenar, varias cosas. En este caso puede ser la taquicardia, el aleteo, la fibrilación auricular, la taquicardia ventricular paroxística. Entonces, es por ello que es muy importante identificar a los pacientes que tienen estas extrasístoles. ¿Cómo le vamos a identificar en un electrocardiograma? Bueno, en primera instancia tenemos que encontrar una P diferente a la normal. O sea, una P diferente en una misma derivación. No va a tener la misma morfología. En este caso, vamos a tener que diferenciar o tenemos que hacer hincapié o enfocarnos en el QRS. En este caso, si estamos hablando propiamente de las aurículas, tendríamos que encontrar un QRS estrecho.
veremos en las extrasístoles ventriculares que esto va a ser diferente, el QRS va a ser ancho. Entonces, en este caso, tenemos que ver o identificar P diferente con morfología diferente a las P's en la misma derivación, un QRS estrecho menor a 12 segundos o a 3 milímetros. Y pues bueno, cabe destacar pues aquí que se produce una pausa de una duración menor al doble del intervalo PP normal. Y pues aquí tenemos una imagen donde tenemos una P' con una P negativa que procede de un QRS. Sin embargo, podemos ver que el segmento RR pues no es equidistante con todos los demás complejos QRS. Y pues con ello podríamos determinar la presencia de una extrasístole. Doctora, Mande. ¿por qué en una extrasístole auricular la pausa posextrasistólica es incompleta? Bueno, es que aquí encontré información relacionada con la que sería la ventricular. Entonces, bueno, voy a decir mi comentario y ahorita me dices si se relaciona o no. Perfecto. Bueno, antes de que continúes con las ventriculares, es muy importante identificar la relación que tiene la extrasístole con el nodo sinusal y con el nodo aurículo-ventricular. De eso va a depender las características que distinguen a una extrasístole auricular con una extrasístole ventricular. Observen el latido que está antes de la extrasístole auricular. Del inicio del QRS al inicio de la onda P, a ese intervalo se le conoce como periodo de acoplamiento. Y del latido ventricular que generó la extrasístole al siguiente latido sinusal se llama pausa posextrasistólica. Entonces, como decía la doctora, en las extrasístoles auriculares la pausa es incompleta. ¿Qué quiere decir? Que si yo mido de donde está marcada la flecha, de R a R, esa pausa tiene que ser habitualmente menor que los 2 ciclos previos sinusales. Aquí es claro y evidente que es mucho más corta que los otros 2 ciclos sinusales previos. Otra característica es que el QRS suele ser normal. Esto es un QRS estrecho de las mismas características que el QRS previo sinusal, pero esto depende del efecto que haya tenido sobre el nodo auriculoventricular. Si mi extrasístole es lo suficientemente precoz que despolariza el nodo auriculoventricular y llega a los ventrículos cuando están en periodo refractario relativo, es muy probable que mi QRS va a ser un QRS ensanchado. O sea, va a conducir ese extrasístole con aberrancia de conducción. Si mi extrasístole conduce normalmente por el nodo AB, por el sistema His-Purkinje y activa los ventrículos cuando están completamente despolarizados, mi QRS va a ser estrecho. Otra característica, aquí la onda P suele ser negativa, pero quisiéramos que todas las extrasístoles fueran negativas para diferenciarlas fácilmente. Pero existen muchas extrasístoles que se generan muy cerca del nodo sinusal o en el techo de la aurícula derecha que son indistinguibles en la morfología de la onda P, o sea, va a dar una onda P de las mismas características. Entonces, en estos casos es muy importante medir la pausa compensadora y medir el periodo de acoplamiento. Ahorita que cites a las extrasístoles ventriculares, hablamos un poquito del periodo de acoplamiento. Ok. Adelante. Y bueno, pues la siguiente igual es una imagen de un electrocardiograma, igual donde podemos apreciar lo que sería una extrasístole auricular. Creo que todavía no cambia.
Pero sí es muy importante, como había dicho el doctor, determinar lo que sería la onda P, porque pues como ya vemos en distintas derivaciones, pues va a haber en ocasiones en las que esté la P muy, bueno, esté isodifásica y ni siquiera se pueda ver la P porque tal vez se encuentre muy plana y no podamos distinguir la onda P, pero pues sí nosotros podemos identificar nuestro complejo QRS, ¿no? Y determinar en las demás derivaciones si se encuentra esta P. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, ya no tengo más imágenes de extrasístoles, doctor. No sé si los chicos tengan alguna otra duda con este patrón de las extrasístoles. No, sí, claro. ¿Sí está bien? Bueno, bueno, Pasamos entonces, a las ventriculares. bueno, sí, esta ya del Holter, pues ya les había comentado. A ver, dale la siguiente. Bueno, aquí seguiría, ya nada más como que para terminar, ¿qué sucedería con las extrasístoles auriculares? ¿Cuáles van a ser las herramientas diagnósticas? Aparte de lo que sería el electrocardiograma de 12 derivaciones y de lo que sería el Holter, pues tendríamos que realizar tal vez, si es que tuviéramos las posibilidades, de tener niveles de electrolitos séricos, esto para evaluar en lo que sería la hipopotasemia o hipomagnesemia, o esto más que nada para los diagnósticos diferenciales. Te los voy a mencionar así en breve, para que ya en las extrasístoles ventriculares ya no lo vuelva a comentar. El nivel de TSH para la sospecha de hipertiroidismo, el nivel de digoxina sérica en aquellos pacientes que tengan antecedentes del uso de digoxina y pues la sospecha de toxicidad de este mismo medicamento, también niveles de enzimas cardíacas como lo sería la troponina para detectar lo que sería un infarto agudo al miocardio o una miocarditis aguda. En este caso también podríamos realizar un ecocardiograma transtorácico para evaluar la estructura y la función del ventrículo derecho e izquierdo, incluida la hipertrofia. Esto pues para ver si nuestro paciente tiene un problema subyacente, ¿no? O podemos realizar también una resonancia magnética para la caracterización del tejido cardíaco y la evaluación del volumen y la función del ventrículo izquierdo y o anomalías estructurales. También podremos realizar angiografía coronaria en pacientes con una función sistólica ventricular izquierda reducida y pues un alto riesgo cardiovascular para así nosotros excluir lo que sería una enfermedad arterial coronaria significativa. Y pues mencionaba la bibliografía, que pues también es muy importante realizar pruebas de esfuerzo con ejercicio, pues para determinar si estas extrasístoles se relacionan con lo que sería la actividad física o no. Entonces, pues sería muy importante realizar todos estos estudios, pero como les había comentado, pues al ser las extrasístoles idiopáticas, pues la verdad no requieren mayor seguimiento, a menos de que nosotros encontremos, no sé, concomitantes con nuestro paciente que pues, o comorbilidades, ¿no? Que pueden hacer que nosotros tendamos a buscar más hallazgos. La que sigue, por favor. Bueno, como ya les había dicho, pues bueno, el tratamiento, pues en realidad, si aquel paciente no tiene un tratamiento, no tiene, es asintomático y no tiene una cardiopatía subyacente, pues no es necesario brindar un tratamiento. Lo único que tenemos que realizar es ya en un paciente sintomático que no tiene tal vez bueno, no, ya me perdí. Ajá, en el paciente asintomático y sin cardiopatía subyacente, ya les he dicho que no es necesario brindar un tratamiento, sin embargo, pues es importante educar al paciente que pues tiene, o en ocasiones tiene extrasístoles auriculares, ¿no? Y pues comentarle que pues estas extrasístoles pues no van a causar a ninguna o alguna anomalía pues en su persona y sin embargo pues sí es necesario que pues se realice en ocasiones diversos electrocardiogramas para pues determinar si tiene alguna cardiopatía subyacente o no, o descartar alguna otra enfermedad, como ya les había dicho.
En este caso, si nosotros nos encontramos con pacientes sintomáticos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a dirigir a la sintomatología. En este caso podemos utilizar betabloqueantes. Y bueno, si estos betabloqueantes al realizar una terapia con ellos, vemos que no hay una falla, podríamos implementar lo que serían antiarrítmicos. En este caso, pues la bibliografía pues mencionan varios. En este caso, por ejemplo, mencionan los 1A, 1C o los tipo 3. Ahorita tengo una tabla donde les voy a comentar a cuáles corresponden estos antiarrítmicos, pero pues esto es dirigido directamente hacia la sintomatología del paciente. Si no tiene sintomatología, pues no le vamos a brindar antiarrítmicos. En este caso, pues, si este tratamiento fallara en nuestro paciente, pues ya nosotros podríamos realizar una ablación con catéter o un aislamiento de las venas pulmonares. Y pues yo aquí tengo un video pues donde se está realizando una ablación con catéter. No sé si lo puedes poner, Abraham. No se escucha, ¿verdad? No, no. Bueno, dejemos A ver. dejemos el video de ablación de venas pulmonares. Habitualmente es para pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente. Para el manejo de las extrasístoles, cuando las extrasístoles son muy frecuentes, esto es más del 10% de carga rítmica en 24 horas, se puede realizar un estudio electrofisiológico con mapeo electroanatómico CARTO para poder quemar el foco ectópico o el sitio de reentrada de generación de la extrasístole. Pero sí, la ablación de venas pulmonares se limita exclusivamente a fibrilación auricular. Sí, de acuerdo. Y bueno, estos sí serían casos muy, muy extremos, pero en realidad la mayoría de los pacientes es asintomático y pues no se le va a brindar ningún tratamiento. Sí. Casos, Ese video pásenlo cuando den fibrilación auricular. Sí, Héctor. De acuerdo. Perfecto. Y pues bueno, aquel paciente que sea asintomático y que tenga una cardiopatía subyacente, pues es obvio que el tratamiento va a ser dirigido a lo que sería el trastorno subyacente. La que sigue, por favor. Vámonos un poco rápido porque llevamos 1 hora 24 y todavía faltan 3 temas más, ¿verdad? Sí, bueno, aquí les dejo el tratamiento para que lo chequen después. Uh-huh. Por favor, la que sigue. Nada más damos definición de extrasístoles ventriculares y cómo se vería en el electrocardiograma. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, pues la definición de extrasístole ventricular va a ser semejante a lo que sería el extrasístole auricular. Va a ser un tipo de arritmia ventricular que va a estar caracterizada por complejos QRS prematuros de forma normal y estos, como ya les había comentado, pues van a ser prolongados con una duración superior a 120 milisegundos o 3 milímetros que surgen de un foco ectópico dentro de los ventrículos. A esto se le puede llamar también latidos ventriculares prematuros, extrasístoles ventriculares, complejos ventriculares prematuros o latidos ectópicos ventriculares. La que sigue, por favor. Por si ustedes quieren después buscar en la bibliografía y no encuentran como extrasístole ventricular, lo pueden buscar. Yo creo que te pasas hasta donde está el electrocardiograma. Esto igual, el diagnóstico igual va a ser que la extrasístole auricular. Nada más te pasas a lo que sería la clasificación. Ahí está. Nada más nosotros como que para podamos verlas, ¿no? Bueno, ¿cómo se van a clasificar estas extrasístoles ventriculares? Con respecto al foco ectópico, pues vamos a determinar si es unifocal. Y en el electrocardiograma podemos ver que procede de un punto focal ventricular, es decir, que los extrasístoles van a tener una morfología similar en todas las derivaciones. Y pues los pacientes son asintomáticos y ya les he dicho, la extrasístole es idéntica en todas las derivaciones.
por su parte, si es multifocal, pues si viene de diferentes focos ectópicos, pues las morfologías de los QRS en cada derivaciones pues van a ser diferentes. Doctora En Dulce, este caso, no quiero presionarte con el tiempo. Vale. ¿Tienen clase con la doctora Armijo en la tarde, verdad? ¿O no tienen clase? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, no tenemos clase. A la una. Y en la tarde tienen tiempo para que pudiéramos revisar con calma y dejarlos que expongan su tema tranquilamente. Bueno, no sé si los chicos quieran que nosotros demos el patrón electrocardiográfico y ya ellos quieran ver lo que Pero ¿sabes qué? Nos falta de todos modos fibrilación auricular, entrada intranodal, flúter auricular, y eso nos va a llevar por lo menos de 45 minutos a una hora. Sí. Entonces, si ustedes no tienen inconveniente, nos podemos sentar el día de hoy a las 6 de la tarde. Sí, no sé los demás compañeros. Sí, doctor, sin Sí, problema. doctor, no hay problema. Bueno, entonces empezamos de cero con extrasístoles ventriculares a las 6 de la tarde y quedan los otros 3 temas por verse. Sí, doctor, de acuerdo. Bueno, sale pues. Gracias. Sí, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.